estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea en Argentina y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con una nueva edición de Recintos del Poder en el que analizará cómo puede afectar el caso Españolo al gobierno en las elecciones de medio término. 1. El gobierno finalmente abordó el caso Españolo y ensayó una defensa respecto de las presuntas coimas entre laboratorios y la Agencia Nacional de Discapacidad que salpican a Karina Milei. Una semana después de la filtración de los audios, tanto el presidente Javier Milei como su jefe de gabinete, Guillermo Francos, negaron de forma enfática las acusaciones. En primer término, en el marco de la presentación de un nuevo informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Francos aseguró que se trata de una operación política orquestada por la oposición tras la sanción de una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone. Para Francos, la insistencia para aprobar esa ley y la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas forman parte de un mismo patrón, el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tienen lugar. Luego, en horas de la tarde, el propio Milei negó las acusaciones. Todo lo que dice Españolo es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió, afirmó durante una recorrida por Lomas de Zamora que finalizó con incidentes que obligaron a suspender la caravana en la que viajaba el presidente. 2. El gobierno pagó tasas de hasta 4,8% mensual en una licitación clave realizada ayer en la que renovó la totalidad de los vencimientos. En línea con su objetivo de no dejar un excedente de pesos en el mercado que puedan presionar a la inflación o al tipo de cambio en la antesala electoral, la Secretaría de Finanzas informó que adjudicó 7,6 billones de pesos tras haber recibido ofertas por un total de 8,3 billones. Según informó este miércoles el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al adjudicar 7,6 billones de pesos, el Tesoro logró un rollover de 114% sobre los vencimientos del día de la fecha. Analistas privados e informes de sociedades de bolsa, sin embargo, habían calculado los vencimientos en torno a 7,7 billones de pesos. El motivo detrás de esa diferencia se debe a que, en rigor, en el día de la fecha vencían efectivamente 6,7 billones de pesos, pero el lunes ya había amortizado el TG25, un bono del Tesoro Nacional en pesos con vencimiento en agosto de 2025 que ajusta por ser por una cifra cercana al billón de pesos restante. Tras el último aumento de encajes remunerados dispuesto por el Banco Central, analistas privados anticipaban que el Tesoro tendría buenas perspectivas para cubrir la totalidad de vencimientos e incluso algunos cálculos privados anticipaban que la suba de exigencias de efectivo mínimo garantizaba un piso de demanda superior a los 5 billones de pesos. 3. Un reciente informe de Morgan Stanley sostuvo su recomendación de sobreponderar las acciones de Argentina, pese a que también advirtió que inversores internacionales están confundidos por las recientes políticas cambiarias y monetarias llevadas a cabo por el equipo económico que lidera Luis Caputo. Los analistas del banco estadounidense señalaron que pese a los avances iniciales en materia de reformas, el 2025 expuso tensiones cambiarias y riesgos de política monetaria. Los riesgos se están volviendo más evidentes para los inversores en acciones, ya que se necesitan altas tasas de interés para defender la banda cambiaria autoimpuesta por el gobierno, sostuvo Morgan Stanley, y añadió: esto a su vez genera dudas sobre el crecimiento de las ganancias de las empresas hacia 2025-2027, especialmente en dólares estadounidenses, y está provocando un debate entre los inversores. Aún así, Morgan Stanley mantiene una recomendación de sobreponderar en acciones argentinas dentro de su cartera regional con una exposición del 3%. Entre los papeles preferidos, Morgan Stanley resalta a Vista, Loma Negra y el Grupo Financiero Galicia. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó ayer 2,9% en pesos, en la que fue otra jornada de pérdidas generalizadas para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas superiores a 5% encabezadas por Loma Negra. Los bonos Ley Nueva York operaron mixtos, por lo que el riesgo país se sostuvo por encima de los 800 puntos básicos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.355 pesos, el MEP en 1.358 y el contado con liqui en 1.354. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de 1.360 y el mayorista en 1.350. Recintos del Poder. Y ahora Mariano Espina con una entrevista al analista político Ignacio Lavacchi. ¿Qué estás viendo, Ignacio, a raíz de estas denuncias, acusaciones por presunto pedido de coimas, a partir de la filtración de una serie de audios que involucran a funcionarios cercanos al presidente Milei, incluyendo a la secretaria general de la presidencia y a su hermana Karina? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Cuáles son tus primeras conclusiones, tus
primeros análisis en base a toda esta serie de hechos que sacuden a por lo menos la agenda mediática y a la opinión pública. Bueno, un gobierno que lo toma por sorpresa, que está mostrando por ahora poca capacidad de reacción y de contención del daño, un caso que recién está comenzando y donde es posible que veamos nuevos audios, nuevas revelaciones, y en un momento que es particularmente complicado para el gobierno, complicado porque hay elecciones en la provincia de Buenos Aires dentro de 10 días, ¿sí? Esas elecciones bajo circunstancias normales no deberían tener tanta relevancia, pues una elección para una legislatura local, pero la provincia de Buenos Aires tiene una relevancia simbólica para inversores, para empresarios, porque es vista como una suerte de termómetro, una medida de qué chances tiene el kirchnerismo de eventualmente volver al poder en 2027, por más que no sea un predictor adecuado, pero todo el mundo lo ve como eso, y en un momento en el que hay una caída bastante fuerte en expectativas en la población respecto de la economía, o sea, un mayor pesimismo, tal como quedó plasmado en el índice de confianza del consumidor que todos los meses publica la Ditela en la última edición, y donde también se ve que el gobierno está pagando un costo político por el tema jubilaciones, por el tema discapacidad, ¿no? Y eso se vio con la publicación del índice de confianza del gobierno también que hacen Ditela y Poliarquía, donde se ve una caída bastante fuerte. Entonces, en ese contexto es que lo toma al gobierno este escándalo, que bueno, que recién está arrancando, la policía está investigando, pero que claramente ha sido un golpe bastante duro. Y dado este contexto, Ignacio, de fragilidad política que mencionás, y considerando que aún con una buena elección el gobierno continuará en minorías para los últimos 2 años de mandato del presidente Milei, ¿cuáles son los principales desafíos que tendrá el gobierno en adelante? Milei va a seguir estando en minoría, eso lo sabemos, y sabemos que va a sumar bancas en el Congreso porque renueva muy pocas bancas, 0 en el Senado y 8 en diputados, ¿no? El desafío es, bueno, ¿cuántas bancas obtienen? Entonces, para tomar un parámetro, cuando los oficialismos ganaron elecciones intermedias, salvo un caso, siempre lo hicieron con una votación que a nivel nacional rondaba el 40% y con una obtención de alrededor de mínimo 60-61 diputados sobre los 127 en juego. La excepción fue la elección de 2013, que todo el mundo cree que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, la perdió. La realidad es que fue la fuerza más votada a nivel nacional, sumó bancas. Perdió la provincia de Buenos Aires, por cierto, pero digo, el punto es que fue la fuerza más votada a nivel nacional con solamente el 33% de los votos. Entonces, acá la cuestión es ¿qué tipo de elección hace Milei? ¿Cuántas bancas suma? Si suma bancas lo suficiente para llegar al tercio del Congreso, y si tiene una elección que a nivel agregado nacional le da algo cercano al 40%, lo cual indicaría un mandato fuerte, le hace un respaldo importante, ¿no? Entonces, evidentemente sí va a tener el desafío de seguir gobernando en minoría, pero la cuestión acá es que va a tener un escudo legislativo más sólido, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos post-elección? Y ahí, bueno, mucho depende de cómo le vaya, ¿no? Si es una elección que se acerca más a lo que fue la del kirchnerismo en 2013, va a tener un panorama político muy desafiante en los últimos 2 años. Tiene que hacer correcciones, y eso por ahí es más para un economista, pero creo que es medio evidente, tanto en lo monetario como en lo cambiario, porque digo, uno entiende que ningún gobierno quiere volatilidad cambiaria o una moneda que se deprecia fuerte ante la elección, pero difícilmente eso sea sostenible los otros 2 años de gobierno, ¿no? Y tampoco es sostenible por mucho tiempo tener las tasas en estos niveles sin causar un daño severo en la actividad económica, ¿no? Entonces, ahí va a tener que hacer cambios. La cuestión de las reformas estructurales, esto es previsional, laboral, tributaria, es bastante más desafiante, y es bastante más desafiante porque, digo, Macri finalmente después de la elección pudo aprobar reformas, aprobó una reforma tributaria, aprobó una reforma previsional, quedó pendiente la laboral, tenía capacidad de negociación y de lograr algún grado de consenso con una parte de la oposición. Y acá me parece que el desafío es ese para Milei, ¿no? Porque hay cosas que no va a poder hacer por DNU, ¿sí? Más que la oposición está avanzando con la idea de cambiar la ley que regula los DNU, y que los DNU no se pueden usar en temas de tributarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso requiere negociar. Hasta ahora, uno diría que el estilo del presidente, por más que en algunas ocasiones ha tenido bastante pragmatismo, no es el estilo así de un negociador, ¿no? Un conciliador. Entonces, o va a negociar siempre como si fuera una suerte de juego de gallina, ¿no? Entonces, eso plantea ciertas dudas. Que va a haber necesidad de un reajuste seguro, y donde sí seguro tiene que haber un reajuste es en el manejo político, la relación con
el Congreso desde ya, dado que va a seguir estando en minoría. Entonces, sí, los desafíos no se terminan con la elección, pero primero hay que llegar a la elección y primero tiene que demostrar el gobierno que puede lograr un buen resultado. Clarísimo. Te hago la última pregunta. Primero hay que llegar a la elección. Citabas la encuesta de la Universidad de Itela y Poliarquía, que ya muestra una baja en el índice de confianza al gobierno previo a todos los eventos de los audios estos. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener todo este episodio o incluso lo que ya venía pasando en el Congreso con tema Garrahan, jubilados y demás? En octubre le debería ir razonablemente bien porque el oficialismo ha tenido éxito en controlar la inflación. Evidentemente llega con menos nafta en el tanque que lo que tenía hace 6 meses y que eso sigo pensando que es más consecuencia de desaciertos del gobierno que de aciertos de la oposición, ¿no? Va a sumar bancas, eso está clarísimo en las dos cámaras. La duda que queda en el aire es la contundencia del triunfo del gobierno. La Libertad Avanza probablemente sea la fuerza más votada a nivel nacional, pero hay que ver si es un triunfo que está acorde a las expectativas o que está por debajo de las expectativas del gobierno y de otros actores, o pueden ser el sector privado, los mercados y demás. Este fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y quería agradecerles por habernos acompañado hasta acá. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.